tablero de juego en Siria está cada vez más complejo. La nación está deshaciéndose. La mitad del país ha huido de sus hogares. 11 millones de personas no están en su casa por terror a morir. 11 millones huyeron de su hogar. En la calle ha habido 250.000 muertos. En el campo de batalla, quien lucha contra los terroristas es el ejército de Siria, las fuerzas de Hezbollah de Líbano y los asesores militares de Irán. Todo esto ante los ojos e intereses de las potencias. Estados Unidos y sus aliados de un lado y Rusia del otro lado. Las piezas de ajedrez se están moviendo y parece que el destino de Siria está en manos no de las decisiones de estas dos potencias, sino en sus errores. Siria en totalidad es muy compleja para que se resuelva con la decisión ya sea de Washington o del Kremlin. Pero un error de ellos sí puede desencadenar en más catástrofe. Los factos hasta ahora son ataques rusos exitosos y ataques estadounidenses de doble rasero lentos. ¿Qué hay detrás de todas esas decisiones? Comenzamos. Continúan las incursiones aéreas de Rusia en Siria, ataques que según el Ministerio de Defensa ruso han destruido más de 800 objetivos de los terroristas, los blancos, fábricas de explosivos, centros de comando y campos de entrenamiento de grupos como Daesh y Al-Nusra en el norte de Siria. En paralelo, el ejército de Siria, apoyado por los rusos, apoyados por asesores militares de Irán y por fuerzas de Hezbollah del Líbano, sigue ganando terreno a los terroristas en diferentes partes del país. En contraste, Estados Unidos y sus aliados regionales siguen con sus campañas difamatorias contra los ataques de Rusia en Siria. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, alega que el 80% de los ataques de Rusia son en zonas no controladas por los terroristas de Daesh. Rusia, para afirmar que su objetivo es realmente el terrorismo, se ha mostrado dispuesto a proporcionar apoyo aéreo a los rebeldes en Siria que luchen contra el terrorismo. Тоже поддерживать с воздуха, но нам главное выйти на людей, которые будут авторитетно представлять те или иные вооруженные группы, противостоящие в том числе и терроризму. Moscú también critica a Estados Unidos por no coordinar su campaña militar en Siria con la de Rusia, decisión que Moscú considera un enorme error. Предоставление информации о том, где террористы находятся по американским оценкам, где находятся патриотические оппозиционеры. Мы готовы патриотическую оппозицию, включая так называемую свободную сирийскую армию. Por otra parte, Estados Unidos y Arabia Saudí insisten en la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y las autoridades saudíes llamaron a una movilización diplomática internacional sin Assad. وتضع دستور جديد لسوريا وتهيئ البلد لانتخابات ولا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا. هذا هو موقف البلدين. Las piezas se están moviendo. El presidente de Siria, después de entrevistarse con el presidente ruso, acepta incluso llamar a elecciones. Mientras en el campo de batalla los terroristas están preocupados por esos aviones rusos, tanto que han inventado su sistema antiaéreo. Son estos globos que llenan con explosivos y que los lanzan al aire con la esperanza de derribar a los rusos. La cuenta regresiva está echada entre un Assad que resiste, una Rusia con éxito y un doble rasero de Estados Unidos muy lento. Gracias, San Qasemi, nuestro detective, usted lo conoce, Qasemi. Ernesto Wong, analista internacional allá en Venezuela, y Javier Castro Villacañas, periodista en España. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Voy contigo, Javier. ¿Qué es lo que realmente quiere Rusia en Siria? Bueno, Rusia está adoptando un papel predominante en las últimas horas. Lo hemos visto con la reunión sorpresa que mantuvo el pasado martes en Moscú con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, Vladimir Putin, y en la conferencia que tuvo lugar el pasado viernes. Todo indica
demuestra que Rusia está adoptando una posición de liderazgo para solucionar la crisis, y yo creo que eso es muy importante porque también todo indica que eso se está haciendo con el conocimiento y la colaboración y el acuerdo con los Estados Unidos. Yo creo que las dos grandes potencias se ponen de acuerdo para intentar solucionar este problema y esta crisis, contando también con los actores regionales. Turquía, Arabia Saudí, parece ser que también se quiere que intervenga Egipto, Irak. Yo creo que Irán también tendría que tener su participación en la resolución de este conflicto, y tiene que ser una resolución por consenso y llegando también a la hoja de ruta que se planteó en las conferencias de Ginebra I y Ginebra II. Esto es el establecimiento de un régimen de transición una vez cesado el alto el fuego y terminado el conflicto bélico, y ese régimen de transición tiene que dar lugar a una nueva situación política donde ya no esté Bashar el-Assad. Ernesto, tu réplica como siempre, y además, ¿qué es lo que realmente quiere Estados Unidos en Siria? Adelante. Yo creo que precisamente sobre esa pregunta es que hay que girar el análisis, porque Estados Unidos nunca hubiera querido que Rusia hubiera tomado esta decisión de apoyar como militarmente al Assad. Lo que pasa es que el poderío militar de Rusia no lo puede tener nadie, ninguna potencia puede tenerlo, y con el respaldo que tiene de China, pues se incrementa mucho más, cuestión que comenzó desde hace más de 20 años, cuando se hizo la primera reunión entre China y Rusia, saliéndose del gobierno de Yeltsin. Recordemos eso, que por ahí comenzó lo que en Estados Unidos han hablado de la OTAN oriental, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que acabamos de ver cómo se incrementa su poderío con la entrada de Pakistán a la Organización de Cooperación de Shanghái, otro país nuclear también de la zona. Entonces Rusia se opone tajantemente a los intereses de Estados Unidos de tener a esa región en un caos permanente, un caos controlado por las grandes corporaciones de Estados Unidos, y Rusia está decidida a evitar eso, y por eso yo dijera que se adelantó con una ofensiva que no la puede detener nadie, y el que la trate de detener pues se va a enfrentar a ese poderío. De manera que lo que vemos de Estados Unidos ahora es un pataleo para tratar de cierta forma tener participación en el desenlace, que va a haber que necesariamente no es la salida de Bashar al-Assad, porque con esta opción que plantea Estados Unidos no está de acuerdo ni el propio Assad ni Rusia, ni tampoco otras de las potencias aliadas a Rusia. Irán comparte esa visión, los países que están integrándose en la Organización de Cooperación de Shanghái también comparten esa visión de Rusia y lo van a apoyar en todo. Entonces Estados Unidos no tiene más remedio que usar estas artimañas de meter mercenarios, seguir haciendo el papel de doble rasero, como se dice, y actuando ambiguamente, como lo hicieron, tratando de arrinconar a todas las fuerzas islámicas hacia Damasco, cuando Damasco es un símbolo muy antiguo de mucha cercanía. Sí. Ernesto, voy a hacerte esta pregunta, pero primero se la hago a Javier, y tú también es para ti. Javier, ¿por qué Rusia está aceptando la postura de Estados Unidos al querer apoyar a los opositores del gobierno sirio que luchen contra los terroristas, cuando hasta hace unos días consideraba a Rusia terroristas a todos los que estuvieran contra el gobierno de Bashar al-Assad? Y esto lo digo por la declaración que pusimos de la ROP, que ahora está aceptando que van a apoyar a los opositores, lo cual parece verdaderamente contradictorio de Rusia. Sí, no, es que yo creo que el error está al analizar o al hacer un análisis de la situación con unos parámetros que corresponden más a la Guerra Fría o a épocas pasadas. Yo creo que ahora el panorama político y geopolítico que se juega en ese territorio es completamente diferente. Estados Unidos ha dado un paso atrás, se demuestra en la distensión que tiene en sus relaciones con Irán, también con Cuba, la propia relación que mantiene con Rusia, y deja
deja que Rusia actúe en el territorio, pero con el conocimiento y la colaboración de Estados Unidos. Solamente así se pueden entender los acuerdos que ya se dicen que existen entre Rusia y Jordania, pero, para que sea Javier, desde Amán, Rusia tiene tanto poderío como lo tenía en la Guerra Fría. Y los acuerdos que se pueden adoptar. Javier, Rusia tiene tanto poderío. ¿Rusia tiene tanto poderío como lo tenía en la Guerra Fría, Javier? No creo que tenga ese poderío, pero yo creo que es que la situación política y militar es completamente diferente. Yo creo que nos equivocaríamos si analizamos las cuestiones desde ese punto de vista, y sobre todo también si Rusia quiere adoptar o reeditar nuevamente un papel de Guerra Fría. Yo creo que por ahí no van las posiciones ni de Vladimir Putin, ni de su ministro Sergei Lavrov, ni de Obama, ni de John Kerry. O sea, yo creo que van por buscar una solución a lo que está ocurriendo en Siria, y ahí contando con los agentes locales, contando con Turquía, con Arabia Saudí, con Irak, con Egipto, y naturalmente también tendría que contar con Irán. Pero eso se está haciendo desde una posición y desde un escenario completamente diferente a lo que existía anteriormente, y se demuestra con los acuerdos que se van a adoptar con Jordania y con Irak. Suena como la asociación de la buena voluntad. Ernesto, te pregunto lo mismo, porque me parece paradójico y contradictorio. ¿Por qué Rusia está aceptando la postura de Estados Unidos al querer apoyar a los opositores del gobierno sirio que luchen contra los terroristas, cuando hace unos días todavía Rusia dijo todos los enemigos de Bashar al-Assad son terroristas? Y ahora, hace unas horas, Lavrov dijo que los van a apoyar a los opositores. Yo creo que hay que precisar algo, ¿no? Quizás haya asuntos de traducción, porque lo que han dicho los rusos, desde Putin hasta Lavrov, es que ellos van y incluso han dicho que siempre han conocido y conversado con los opositores. Incluso Lavrov dijo que era el país, la potencia que más conocía a los opositores de Siria, pero no a los terroristas. Hay muchos opositores que participaron en las elecciones que son partidos de oposición a Bashar al-Assad y que siguen en la vía no terrorista, no la vía de la lucha armada, sino en la lucha política en que ellos están. Esos son a los que se refiere Lavrov, pero no a los terroristas que le están dando fuerte. Sin duda que hay una decisión en eso, y este asunto no se puede analizar al margen de las alianzas estratégicas que tiene Rusia, con todo esto que le dije antes de China y todo el grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo eso es parte del poderío de Rusia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ernesto, quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Por qué Estados Unidos detuvo el entrenamiento a los rebeldes en Siria y se filtra que envía una fuerza de élite a Siria, Estados Unidos? La pregunta es, ¿quiere matar a los terroristas que saben información que implica a Washington? Mira, creo que pudieran hacer lo mismo que hicieron con Osama Bin Laden, que lo asesinaron cuando, a mi juicio, Osama Bin Laden estaba en contra de utilizar en la forma que querían utilizar a Al-Qaeda para las acciones estas que se están dando en los últimos años, de atacar a Libia, de tumbar a Gaddafi, y entonces lo asesinaron. Y ahora creo que se están adelantando en algunas ocasiones, se están viendo en operaciones que van a liquidar a estos jefes, pues se están adelantando los Estados Unidos para rescatarlo o para asesinarlo, porque no les conviene que hablen todas las relaciones que tienen con sectores del Pentágono que están dirigiendo esto tras bambalinas, ¿no? Toda esta armazón del caos controlado, como han dicho los mismos especialistas y analistas del Pentágono, de crear el caos controlado para que las corporaciones, que es lo que han hecho históricamente, pues se apropien de las riquezas y los recursos naturales, como hicieron en Irak. La Monsanto, en cuanto controlaron a Irak, la Monsanto se metió y están engrosando enormemente su riqueza. Entonces, el caso de Rusia, ellos han tenido que manejar para la credibilidad internacional, porque están trabajando con mucho acierto el tema
de moverse en los tres flancos, en el flanco financiero, en el flanco comunicacional y en el flanco militar, que son el poder mayor, ¿no? Javier, ¿cómo fue posible que el presidente Bashar al-Assad haya podido salir y regresar a Siria sin sufrir ningún atentado? Lo pregunto porque Damasco es un círculo rodeado por terroristas. Lo pregunto cuando la inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa, de la OTAN, de Turquía, que lo toma como su enemigo, están vigilando minuciosamente Siria, cuando muchos quieren la cabeza, cuando muchos quieren muerto a Bashar al-Assad. ¿Cómo hizo para salir de Siria? Pues solamente lo ha podido hacer con la colaboración y el apoyo, naturalmente, de Rusia. Era un viaje de Estado, era un encuentro personal con Vladimir Putin, y entonces ha sido su primera salida fuera del país desde el inicio de la crisis, y eso solamente puede hacerlo con la colaboración de Rusia. Pero tú indicabas al principio del programa el que te sorprendía un poco el cambio de posición de Rusia en esta cuestión, y es que realmente Rusia, en esa conversación que mantuvieron el martes con el presidente sirio Bashar al-Assad, de alguna forma sí le dejaron caer una amenaza velada, diciendo que no solamente iban a bombardear las posiciones del Daesh, que de alguna forma eran contrarias al régimen de Bashar al-Assad, sino que también iban a bombardear posiciones que podían ser objetivos de la oposición moderada al régimen, de los rebeldes sirios que están luchando contra el régimen de Bashar al-Assad. Yo creo que esta apuesta de Rusia ha sido contestada en las últimas horas por representantes del Ejército Libre de Siria, que dicen que están dispuestos a establecer conversaciones con Rusia. Incluso han señalado el Cairo, en Egipto, como el lugar donde se tienen que celebrar estas conversaciones, con lo que yo creo que el abanico de la solución de lo que está sucediendo en Siria, de la crisis siria, se está abriendo, y Rusia está tomando un liderazgo, pero un liderazgo que tiene que ser también de responsabilidad. Tiene que demostrar a las demás potencias mundiales, occidentales, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, que firmaron también los acuerdos de Ginebra I, que va a buscar una solución de consenso. Y aunque se ha establecido en las conversaciones de Viena que la salida de Bashar al-Assad no va a ser una condición previa ni necesaria, todo el mundo está de acuerdo que va a ser una condición necesaria y final para la resolución de la crisis de Siria, la salida de Bashar al-Assad de la presidencia de este país. A ver, ¿por qué dices que no, Ernesto? Y mi pregunta también sería, ¿no sería que al bombardear Rusia a la oposición hizo que la oposición echara un paso atrás, se alineara y respetara a Bashar al-Assad, entonces aceptara un diálogo incluyente para un gobierno de transición, y ahora sí Rusia puede apoyar a la oposición? Mira, sería muy lógico pensar que después que Rusia ha tomado esta decisión militar de apoyar a Siria, al pueblo sirio, e indirectamente a Bashar al-Assad, ahora vaya a aceptar que salga Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad es un símbolo en Siria, un símbolo que viene desde el padre de Hafez el-Assad y que fue ayudado por la Unión Soviética, y precisamente por el papel geopolítico que juega esa zona, y que tiene una histórica tradición de relaciones. Habría que ver, recordemos en el 2010, 2011, cómo se volcó el pueblo sirio a las calles con las banderas de Rusia para esperar a Lavrov en aquella primera incursión que hizo cuando quisieron tomar esta medida en las Naciones Unidas. Es una relación muy grande, se estudia en las escuelas ruso, los niños, oficialmente el idioma que estudian en las escuelas. Es una relación extremadamente grande entre esos dos pueblos. Entonces, sería ilógico eso, como te decía, que puedan ahora venir a aceptar una salida de ese grupo que dirige Siria y que la estaba llevando a un nivel extraordinario de desarrollo en el 2008, 2007, cuando Assad salió a América Latina, que salió a negociar a todos los países, con Argentina, con todos los países grandes de América Latina, que estaba mostrando una gran fortaleza, y que eso fue, yo creo, que el detonante que hizo desatar contra Assad la guerra que está echando Estados Unidos, y que Rusia está dispuesta a detener eso,
Y lo va a hacer negociando, lo va a hacer con apoyo militar, lo va a hacer de todas las formas posibles y va a lograr que el mundo entienda que Bashar va a promover elecciones como se hicieron anteriormente, pero en condiciones de paz ahora, cuando ya no exista esa fuerza que no existe en la oposición moderada. Sería una gran equivocación hablar de oposición moderada comparándola con el ejército islámico. ¿Qué hace esa oposición moderada? Que no corta las cabezas delante de las cámaras. Esa oposición moderada que le dicen sigue con las armas y creando situaciones de conflicto armado, matando gente en las poblaciones, obligando a los jóvenes a incorporarse. Esa es otra cosa, no es la oposición a que se refiere Rusia, que aunque va a conversar y va a aceptarlas en las negociaciones, es la oposición pacífica la que se está aceptando para las negociaciones. Voy con Javier. Javier, ya sabemos por qué Estados Unidos no lo hace, porque hay un doble rasero ahí, pero te lo pregunto ahora para Rusia, ya que Rusia entró para ayudar a Siria, ¿por qué no lo hace de lleno? ¿Por qué Rusia, teniendo el poder, como también lo tiene Estados Unidos, de exterminar a los terroristas, por qué de sus miles de soldados rusos, miles de tanques, barcos y todo el armamento que tiene Rusia, solo envía 30 aviones? Porque Rusia es consciente de que no puede buscar una solución unilateral a la crisis. Sería caer en el mismo error que cayó con anterioridad Estados Unidos al intentar solucionar esa región con actuaciones que solamente decidían ellos solos. Aquí hay que buscar una solución multilateral, y en esa solución multilateral tienen que estar todos los países implicados, pero también las grandes potencias. Tiene que estar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene que estar la Unión Europea, tienen que estar la Liga Árabe, tienen que estar los firmantes de los acuerdos de Ginebra. Por lo tanto, Rusia, que es consciente que no se puede reeditar un nuevo escenario de Guerra Fría, y es consciente también del problema económico que le causa esta intervención militar. Son más de 4 millones de dólares diarios que le cuesta a Rusia la intervención militar, con lo cual, si los bombardeos empezaron el día 30 de septiembre, llevaríamos más de 100 millones de dólares gastados en un país que está sufriendo una crisis económica por la bajada de los precios del petróleo y también por las sanciones que se les ha impuesto por la crisis de Ucrania. Yo creo que Vladimir Putin y su ministro de Asuntos Exteriores son conscientes de esta situación y van a buscar la única solución lógica y posible, que es un acuerdo multilateral entre todas las partes implicadas en el conflicto. Y en ese acuerdo, naturalmente, como condición previa no va a estar la salida de Bashar al-Assad, pero no hay ningún analista internacional, no hay ningún diplomático internacional que pueda prever un futuro de Siria con Bashar al-Assad en la presidencia. Eso yo creo que ya está descartado por todas las cancillerías del mundo, no solamente occidental, sino ya incluso de la propia Rusia. Voy con Ernesto. Ernesto, para resumir, ¿Rusia puede resolver el problema en Siria o el pueblo de Siria va a seguir sufriendo, Ernesto? Mira, en estos días, estos pocos días hemos visto más y hemos escuchado, teniendo en cuenta, más de 800 posiciones fuertes del ejército islámico destruidas por la aviación y por los cohetes Kabil de Rusia, desde el mar Caspio a 1500 kilómetros. Están haciendo blanco los cohetes estos rusos de los barcos rusos con error de 3 metros a 1500 kilómetros. Eso ha demostrado un poderío extraordinario. Lo que pasa es que Rusia también tiene que tener en cuenta que está siendo rodeada por Estados Unidos y están los Estados Unidos movilizando tropas, y entonces no puede cometer el error de aceptar por falso algo que puede ser verdadero, que es lo que todos los estrategas militares siempre tienen en cuenta, y están optimizando sus recursos para poner fuera de juego al ejército islámico y que el papel en el terreno lo haga el ejército sirio, que es lo que está haciendo junto con los kurdos, las fuerzas kurdas progresistas, en gran medida, que también están actuando con mucha eficiencia en el terreno militar. Muy bien, déjame ir con Javier. Sí, ahí Javier, lo dejo. 10 segundos. No se están dividiendo Siria, Estados Unidos y Rusia, y lo digo, por lo menos ya lo hicieron en el cielo, ¿no? Ya firmaron hace 3 días un pacto en donde de un lado pasan los aviones de Rusia y del otro lado Estados Unidos. 20 segundos porque me voy. No, el acuerdo de Viena del pasado viernes
establece la defensa de la unidad territorial de Siria. Yo creo que precisamente lo que se quiere evitar es la división de Siria, y en eso están de acuerdo tanto Estados Unidos como Rusia. Muchas gracias a los dos. Gracias por este ejercicio de dos voces diferentes. Gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Buenas noches a usted. ¿Cuál será el futuro de Siria? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que le dijo una refugiada siria a la BBC. Le dijo algo muy importante. Escuche usted. La refugiada sin maestría ni doctorado dijo: la presión a la que estamos sometidos todos y la violencia de la que somos objeto hará que todo explote y empujará a la gente al extremismo. Esto no será solo dentro de Siria. Ahí se acaba. Alerta Europa, alerta Estados Unidos, alerta Rusia. Lo dice una persona que vivió el terror y que después de perderlo todo podría ya no importarle nada. El terrorismo no solo es locura, sino también coraje. Alerta porque hoy, si el mundo fuera una persona y durmiera, su pesadilla sería Siria. Pero si los gobiernos hoy no saben lo que hacen, el mundo podría dormir para siempre en una pesadilla mayor. Buenas noches.